Bien, el debate sobre la izquierda y su carácter se ha complicado últimamente porque las novedades que han ocurrido en el campo social, en el campo histórico, en las últimas décadas, han esfumado delimitaciones, fronteras que estaban claramente delimitadas. Y ahora es un poco más complicado, incluso a veces definir el campo mismo de la izquierda y que queda excluido, porque hay grupos que en función de criterios anteriores, de hace un lustro o una década o más, claramente quedaban fuera del campo de la izquierda, hoy reivindican con mucho énfasis su inclusión en la izquierda, lo que provoca el debate de si estas posiciones en realidad no son más que caballos de Troya en el ámbito de la izquierda. Esto es un problema de la política y al mismo tiempo un problema político que tenemos planteado. Creo que el arco de la izquierda en este momento podemos llamar posiciones claramente socialdemócratas, pero que aún entran en el campo de la izquierda, por un lado, hasta posiciones que podemos denominar de enfoques radicales revolucionarios. Y entre una y otra hay una enorme variedad de posiciones políticas. Quedan fuera, a mi juicio, de este arco de la izquierda posiciones socialdemócratas que podemos denominar reformistas, en la tradición histórica de la socialdemocracia reformista, que en varios países de América Latina tienen expresiones muy claras. En algunos países como México, incluso son los que están debatiendo en este campo que ya señalé, de si deben ser incluidas en la izquierda o no. Me refiero, por ejemplo, en el caso de México, a las tendencias que se vinculan con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y otras organizaciones menores, el PT, Movimiento Ciudadano, solo para ilustrar que siguen denominándose izquierda y que en los medios son ubicadas en la posición de izquierda. A mi juicio, ahí está la frontera, es decir, eso es lo que no entra ya en el campo de la izquierda. A partir de ahí tenemos posiciones socialdemócratas, pero avanzadas, digamos, posiciones que quieren promover cambios sustanciales en el país, del régimen político y del sistema socioeconómico, y que quieren hacer cambios sociales y aplicar eventualmente, si es que lograran los poderes para ello, políticas sociales similares a las que aplican gobiernos de izquierda en América Latina en los últimos años. Y luego, si nos vamos moviendo en el arco, tenemos posiciones más radicales, digamos de la izquierda radical, que van desde posiciones que buscan realizar cambios a partir de planteamientos organizativos específicos de sectores específicos, mundo indígena, campesinos, ciudadanía, sociedad civil, etcétera, de género, y que en muchos casos se atrincheran en estos campos e intentan hacer un planteamiento, cuando lo hacen, de carácter general, pero desde este posicionamiento sectorial, digamos. Otros que plantean una concepción más global y que proponen cambios revolucionarios, anticapitalistas, pero que no definen con claridad, o por lo menos no resultan claros para la mayoría de los ciudadanos, cuáles son los medios que plantean para lograr esos fines. O plantean medios que no son aceptados por la mayoría de la población en la actualidad. Hay sin duda cambios sustanciales en las últimas décadas por lo que hace a la izquierda.
En primer lugar, creo que un cambio fundamental se refiere a lo que hace al tema de la toma del poder por la fuerza versus la construcción de mayorías electorales. En su mayoría, la izquierda latinoamericana hoy, incluso la mexicana, se inclina por posicionamientos en el segundo campo, es decir, el de la búsqueda de esta construcción de mayorías que podrían operar en el campo electoral para definir quién controla los aparatos del Estado, en particular los aparatos del gobierno. Y este es un cambio que me parece que se caracteriza a la izquierda en las últimas 2 décadas por lo menos. Y creo yo gradualmente acentuándose. Los sectores que están fuera de este posicionamiento me parece que en este momento histórico son minorías en América Latina y también en México. Si uno examina, digamos, el mercado de ofertas políticas que tenemos actualmente a la izquierda, encuentra muy pocos grupos que están ofreciendo la vía revolucionaria armada de la toma del poder, el asalto del Palacio de Invierno, como vía política de la izquierda. No es que no existan, sino que no son los sectores que atraen a mayor número de miembros de la sociedad y que tienen menos influencia, por tanto, en los procesos políticos. Y esto nos remite al tema que estamos debatiendo últimamente ya justo por este cambio, que es el de reforma o revolución. Es decir, qué tanto se contradicen, se contraponen o son excluyentes el planteamiento de reforma y revolución, y cómo podría formularse una tercera opción, digamos, que consistiría en articular estas 2 metas, estos 2 fines. Es decir, cómo hacer compatible, si es posible hacerlo, reforma y revolución. Cómo la formulación no es de una disyuntiva, una u otra, es decir, reforma o revolución, como históricamente se planteó a partir del texto clásico de Rosa Luxemburgo, que se titulaba justamente así, reforma o revolución, o una disyuntiva que incluiría simultáneamente la búsqueda de estas 2 metas concatenadas, articuladas y una reforzando la otra. Es decir, como un proceso de búsqueda de reformas y de qué tipo de reformas podría conducir a un proceso que conduzca a cambios de carácter revolucionario, es decir, cambios que transformen el régimen socioeconómico, político y social. Ese es un gran debate hoy en América Latina. En alguna ocasión yo he planteado que me parece que debemos analizar esta situación en efecto a partir de la formulación de reforma y revolución, porque evidentemente, primero en términos teóricos, desde la formulación de Rosa Luxemburgo mismo en su libro clásico, ella no contraponía estas 2 formulaciones. Lo que decía no era que la reforma había que excluirla, digamos, de una perspectiva de izquierda revolucionaria, sino que quien hacía esa inclusión era el reformismo socialdemócrata. Por tanto, lo que estaba afirmando es que la revolución debería reivindicar de manera adecuada la reforma como parte de su construcción revolucionaria. Y ponía ejemplos. Cuando la clase obrera lucha por reformas laborales favorables, que van desde la jornada laboral hasta los sueldos, etc. Estaba planteando el tema de luchas de carácter político colocadas en la reforma, que sin embargo contribuían al proceso de transformación que los revolucionarios proponían. Por tanto, había una relación allí como de medios y fines, y no exclusión o contradicción. Es un tema que habrá que seguir discutiendo,
Porque además tenemos una realidad. La mayoría de los gobiernos que se han instaurado en América Latina en los últimos lustros y que son considerados, digamos, la punta de lanza de las transformaciones latinoamericanas. Ejemplo, Venezuela, Ecuador, Bolivia, algunos incluirían otros países, Brasil, Uruguay, con bemoles, con debate, con duda, pero al menos estos tres primeros que mencioné, Venezuela, Bolivia y Ecuador, están conduciendo transformaciones en América Latina que no se están haciendo por la vía revolucionaria que implicaría de manera, digamos, radical, por ejemplo, la eliminación del sistema electoral como forma de dirimir los procesos políticos respecto a quién gobierna, que no están socializando los medios de producción de una manera radical, sino que están más bien intentando crear un campo social de la economía, etc., y aplicando políticas sociales para favorecer a los más desfavorecidos, como dicen los liberales, o a los pobres, o a los desheredados, a los excluidos, y que están intentando contener las políticas imperiales que intentan definir la vida de sus países y reencauzarlo en su proyecto estratégico. De tal manera que están haciendo una acción antiimperialista, más o menos profunda según los países, están tratando de hacer transformaciones económicas y sociales y están tratando al mismo tiempo de sentar las bases de una economía social. El punto es si rechazamos estas reformas como reformistas y si consideramos que este camino no llevará de ninguna manera a las transformaciones que queremos como fines últimos, ¿no? Y aquí entra también el debate sobre programas mínimos y programas máximos. De tal manera que tenemos una complejidad mucho mayor que hace algunas décadas. Hay además una gran diversidad de tendencias que van desde posiciones que podemos denominar de manera general como neoanarquistas, hasta estos sectores socialdemócratas que ya mencioné, pero que muestran diversos grados de radicalidad. El último punto que se quería señalar, hay un campo en el que también se intenta delimitar lo que es de izquierda y que no lo es. Evidentemente, los ejemplos que he señalado se colocan en una izquierda que podemos denominar izquierda antineoliberal. Esta izquierda que se manifiesta como antineoliberal es la izquierda predominante en América Latina, desde este punto de vista. Y raramente esta tendencia antineoliberal de la izquierda se autodefine de manera directa como anticapitalista. De tal manera que estas dos categorías de antineoliberal y anticapitalista están definiendo los campos de delimitación de la izquierda en los últimos tiempos. Y la pregunta es, entonces, hoy, si ser antineoliberal es la manera de ser anticapitalista. Ese es un gran debate. Algunos dicen que se está planteando un programa antineoliberal, y puesto que la expresión del capitalismo hoy es el neoliberalismo como formulación socioeconómica y política, ir contra esa formulación es de hecho ir contra el capitalismo. Hay otros que dicen no, para ser realmente de izquierda hay que arrancar de una posición directamente anticapitalista, lo que nos retrotrae a los debates sobre los medios políticos, los caminos, las vías, ¿no? A veces la línea de demarcación, por último, entre antineoliberales que son anticapitalistas y antineoliberales que no lo son,
es una línea muy difícil de trazar, una línea muy borrosa. Y esto también forma parte de los debates de hoy. De tal manera que, en suma, la izquierda, otra vez, no es nada novedoso. A lo largo de la historia se ha presentado varias veces. Está en un momento de redefinición, debate, examen de su identidad como tal, de su identidad política. Y ese yo creo que es el momento que estamos viviendo, un momento, por eso mismo, muy interesante, muy intenso. Y el tiempo que viene, mediano plazo, nos dirá cómo se van dirimiendo estos debates. Es un legado, digamos, con claroscuros. Por un lado, tenemos un legado luminoso, un legado de luchas, de intentos de organización durante décadas, año tras año, buscando caminos para organizar a las fuerzas políticas. Aparte de esta contribución en el campo de la organización, que no hay que dejar de lado, hay mucho que aprender en esa experiencia. Hay aportes muy importantes de la izquierda mexicana o de las izquierdas mexicanas en el pasado siglo, por lo que hace a los grandes debates, los grandes problemas mundiales y nacionales que el desarrollo del capitalismo provocó durante este siglo, ese siglo, el siglo XX. Y esto permitió lograr avances muy importantes, muy sustanciales, en campos también muy importantes, que fueron en el siglo anterior, el siglo XIX, planteados solo a medias o de plano ignorados por, digamos, los padres fundadores y los revolucionarios de ese siglo. Pondré 3 ejemplos nada más para ilustrar esto. Por ejemplo, el campo de la diversidad sociocultural, que sin duda se debatió como cuestión nacional y ahora en el siglo XX, luego en el siglo XX como cuestión étnico-nacional, pero que no fue profundizado de manera suficiente y que con el paso de los años se ha mostrado como un tema fundamental, dado que una de las características del capitalismo es que nace, se construye, crece, se vuelve robusto en la medida en que se articula con ese fenómeno que llamamos el Estado-Nación. Por tanto, la discusión sobre el Estado-Nación mismo, sobre las conformaciones socioculturales y políticas, identitarias además, que van con esta estructura que llamamos Estado-Nación, resultan fundamentales, y en la medida en que no se profundizó lo suficiente, no logramos no solo no comprender el fenómeno, sino que se nos complicó. Y tenemos así, por ejemplo, en el siglo XX, momentos en que la concepción política de izquierda, digamos, enfoques marxistas, por ejemplo, socialistas, se contraponían o encontraron campos de contradicciones con corrientes nacionalistas que deberían haber sido, digamos, parte del proceso de transformación que la izquierda buscaba, de tal manera que los aportes que se hicieron, en particular en México, dicho sea de paso, sobre el tema de la diversidad sociocultural, identitaria, nacionalitaria, etc., sobre la naturaleza del Estado-Nación, el papel respecto a las llamadas minorías étnicas, que en realidad, y ese es un aporte del siglo XX de la izquierda, deberíamos considerar como pueblos, y esa insistencia me parece muy positiva.
contribuyó muchísimo a avanzar en el conocimiento de nuestras estructuras sociales, la matriz histórica que nos dio origen como pueblos y como sociedades. En segundo lugar, el problema de la diversidad de género o diversidad sexual, que nos colocaba en la discusión sobre el patriarcado como problema socioeconómico, político, cultural, que tenemos que abordar la izquierda efectivamente. En el siglo XX se avanzó muchísimo y en México se hicieron contribuciones muy importantes. Así como en el primer tema, el tema de la diversidad sociocultural, nacionalitaria, identitaria, nos colocamos en el campo de la colonialidad, con el tema de la diversidad de género, sexual, etc., nos colocamos en el campo de la patriarcalización de la sociedad, el patriarcado, que es un gran problema para la izquierda y que había que abordar, y que en el siglo XX se hizo esa proporción. Y finalmente, un tema que es hoy día cada vez más importante, más inquietante, y que la izquierda en Latinoamérica ha retomado con mucha fuerza, sobre todo en lo que llevamos del siglo XXI, pero que inició a finales, sobre todo, del siglo XX, que es el tema ecológico, el tema de la relación hombre-naturaleza, el tratamiento que la izquierda debe dar a este tema se desarrolló en las últimas décadas del pasado siglo y ha continuado, y cada vez con aportaciones más interesantes, que van desde posiciones ecológicas de defensa del medio ambiente en una perspectiva humanista, digamos, hasta posiciones mucho más profundas, radicales, complejas, como el planteamiento del llamado ecosocialismo. De tal manera que es, digamos, algunas muestras de elementos que podríamos llamar elementos luminosos, pero también hay, dije, elementos oscuros. Por ejemplo, tenemos experimentos fallidos y fracasos. Hablando en términos globales, el fracaso de los socialismos reales o realmente existentes, con su cámara de autoritarismo, ineficacia socioeconómica, etcétera, que condujo a un derrumbe en su momento, a finales de los años 80, principios de los 90, que tuvo un impacto muy importante en la izquierda latinoamericana y particularmente en la izquierda mexicana. Se habló de la muerte del socialismo, y una de las tareas más importantes que desarrolló la izquierda durante esos últimos años del siglo XX fue luchar por hacer que resurgiera, digamos, el proyecto socialista en la izquierda y se mantuviera como proyecto vivo, ¿no? Por otra parte, la incapacidad para convertirse en opción política para amplios sectores populares, que es un problema muy serio de la izquierda hasta el día de hoy, pero que a mi juicio se mostró con ribetes en algunos casos dramáticos durante el siglo XX. Y finalmente la debacle de las vías, hablando de los medios, de las vías de la izquierda, particularmente en este caso las vías revolucionarias, las vías armadas, es decir, el fracaso de las guerrillas latinoamericanas, y particularmente de la guerrilla mexicana, vistas desde el punto de vista de sus propósitos, de sus fines, de conquista del poder político, etc. Porque si se ven como procesos de luchas, habría que decir que esas experiencias hicieron también una gran contribución al despertar de cierta conciencia política en muchos sectores, que ha sido un legado que ha servido para los procesos que han venido luego en la izquierda latinoamericana y particularmente en la mexicana.